Hola a todos, mi nombre es Analía Segundo, soy docente de la escuela primaria número 69 de Wilde y de la escuela número 61 de Villa Domínico, ambas del partido de Avellaneda. En este video les quiero compartir lo que se trabajó durante las jornadas de los días 11 y 12 de noviembre en la capacitación que tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata como parte del programa de intensificación de la enseñanza de la lectura y de la escritura en la unidad pedagógica. El primer día nos recibieron las autoridades educativas, quienes nos dieron una bienvenida, nos hicieron una presentación y luego de esto nos tuvimos que dividir en distintas comisiones. A mí particularmente me tocó la comisión número 7, donde se trabajó en base al cuento La noche del elefante. Luego de la lectura y el intercambio entre lectores, lo que tuvimos que hacer es elaborar una secuencia didáctica, por supuesto tomando como referencia las orientaciones didácticas que tuvimos a lo largo de este año, y tuvimos oportunidad de intercambiar algunas ideas, experiencias, opiniones entre los colegas que estaban de los distintos distritos de los cuales habíamos sido convocados, y luego de la elaboración de la secuencia didáctica nos dieron una serie de preguntas que habían surgido durante las capacitaciones que se realizaron en este 2024. La tarea era contar cuáles de esas preguntas tuvieron respuesta y cuáles todavía no, en cuáles todavía teníamos algunas dudas. Los capacitadores nos estuvieron guiando, nos acompañaron en todo este trabajo. Después el segundo día las oradoras fueron Delia Lerner y Mirta Torres. Yo ahora, después de estas palabras, les voy a mostrar y les voy a contar los lineamientos que nos dieron para poder continuar trabajando y las pautas para seguir en esta tarea, que es la de alfabetizar a nuestros alumnos. Bueno, en primer lugar, se hizo un recorrido de las obras leídas en primer grado. En la primera parte del año se leyeron cuentos traídos del jardín y El hombrecito de jengibre. Para el primer sondeo, Los tres chanchitos, Los sueños del sapo, Canciones y poemas y Caperucita Roja. Para el segundo sondeo se leyeron los textos de Caperucita Roja, Canciones y poemas, dos cuentos de Laura de Betach, Cuentos del pantalón y 10.000 papelitos. También se hizo un análisis sobre los resultados que arrojaron los sondeos. En el primer sondeo, cerca del 83% de los alumnos lograron escribir su nombre correctamente, y hacia la segunda parte del año, en el segundo sondeo, más del 91% de los alumnos lograron escribir su nombre correctamente. Tenemos 3 líneas de trabajo fundamentales de Provincia de Buenos Aires, Lee y Escribe. El primer punto es leer cotidianamente y conversar entre todas y todos sobre lo que se lee. El punto número 2, acompañar a las y los estudiantes para que lean por sí mismos escenas de diálogos o episodios del cuento que se está leyendo. El número 3, participar a menudo de la producción de textos en los que se narra un episodio o un pasaje con sentido de lo que se está leyendo o se leyó. Y número 4, escribir pensando en el sistema de escritura. Debemos continuar trabajando con palabras seguras, fuentes de información, el nombre propio, panel de nombres, los días de la semana, los nombres de los personajes o de los lugares de los cuentos leídos, y usar el banco de datos. Las intervenciones de la escuela en el mes de noviembre en PBA Lee y Escribe son: 1. Asegurar que las y los estudiantes asistan a clase todos los días hasta el día 20 de diciembre. Número 2. Convocar a las familias, solicitar intervención del equipo de orientación, conversar con la niña o el niño para explicar amorosamente la importancia de la asistencia cotidiana a la escuela. Número 3. Planificar intervenciones específicas para las y los estudiantes que lo necesiten. Número 4. Comprometer la asistencia de las niñas y de los niños desde el principio del mes de febrero, momento en que las y los docentes vuelven a la escuela. También debemos conversar entre maestros, analizar con las y los compañeros la situación de cada estudiante de primero y de segundo,
Hacer una lista con los nombres de las niñas y de los niños que no escriben hoy correctamente su nombre y planificar qué hacer durante la primera semana. Hacer una lista con los nombres de quienes en primero y en segundo faltan habitualmente y elaborar un plan de emergencia para poner en práctica institucionalmente. Asegurarse de que el plan se lleve a cabo. Las intervenciones en el curso de las situaciones de lectura. La o el docente aporta información acerca del sentido para evitar que descifren y vayan coordinando anticipación y reconocimiento de indicios. Por ejemplo, es el título de un cuento que la señorita ya les leyó, cuenta la historia de un gato, etc. Ayuda a reparar en indicios significativos. Mirá la que está solita, señalando, y en La Bella y la Bestia. Informa sobre qué dice y pide que se localice una parte. Acá dice, por ejemplo, el gato con botas. ¿Dónde te parece que dice gato? Pide justificación. ¿Cómo sabes que allí dice gato? Va reduciendo el problema planteado para encontrar cómo tender un puente con el estado de conocimiento de la alumna o el alumno. Registro de Carolita, por ejemplo. Recuerda que las y los estudiantes pueden fijarse en escrituras seguras. Hay un nombre, por ejemplo, que te puede servir. Propicia las interacciones entre los chicos cuando observa que son productivas. Plantea dudas acerca de la respuesta, aún en casos en que es correcta. Por ejemplo, ¿cómo sabes que ahí dice Pinocho? Compara con otro elemento cuyo nombre es parecido. Mirá, por ejemplo, pulgarcito. ¿Qué te parece que dice acá? Lectura de las niñas y los niños por sí mismos. Condiciones que tomamos en cuenta al planificar cualquier situación de este tipo. Para que las niñas y los niños puedan leer y aprender a leer, es necesario que el texto resulte más o menos previsible para ellos, ellas, porque pueden apoyarse en un contexto y disponen de conocimiento que les permite hacer anticipaciones pertinentes. Por lo tanto, para que puedan leer es imprescindible proveer un contexto, una imagen, el portador o un contexto lingüístico. Prever que los niños dispongan de los conocimientos necesarios para formular anticipaciones ajustadas al texto que se presenta, porque los han construido previamente o porque el proyecto, la actividad en curso, ofrece las oportunidades para que construyan los conocimientos pertinentes. Cuando se leen los textos, la lectura compartida con los niños es particularmente fecunda para promover avances en el despliegue de sus estrategias lectoras al compartir la lectura, las o los docentes. Nos hacemos cargo de leer una parte del texto que consideramos poco anticipable para ellos y les delegamos otra parte que les resulte más accesible. Recapitulamos lo leído para que puedan avanzar respetando el hilo de la narración. Damos pistas para que ajusten su lectura a los que efectivamente está escrito. Completamos las partes que no pueden interpretar. Los incitamos a utilizar más indicios textuales de los que se ponen en juego y validamos sus aciertos y aproximaciones. Al leer por sí mismos es central que las y los estudiantes asuman un propósito lector vinculado con el significado de cierto episodio o con el sentido del texto que se va a leer. Las chicas y los chicos están construyendo la alfabeticidad, se enfrentan con el sistema de escritura desde la posición de lectores. Ponen en acción todo lo que ya saben acerca del contenido y la forma del texto que intentan leer para anticipar lo que puede estar escrito o para encontrar dónde puede decir algo que están buscando. Al leer por sí mismo, las y los estudiantes construyen indicios que les permiten verificar sus anticipaciones acerca de dónde dice algo o acerca de qué dice cierto personaje. Al leer por sí mismo es central que las y los estudiantes asuman un propósito lector vinculado con el significado de cierto episodio o con el sentido del texto que van a leer. Intervenciones docentes en los momentos de lectura de las niñas y los niños por sí mismos para la localización de fragmentos. Contextualiza el episodio en el tiempo de desarrollo de la historia. El momento en que los chanchitos hablan sobre las casas que construirán está al principio del cuento. Después de que se despiden de la mamá y se van con sus instrumentos, busquen en las primeras páginas del libro. Repone parte de la trama especificando el momento en que sucede. Me acuerdo cuando se presentó el lobo, los aplaudió por su música y dijo algo sobre la cena. ¿Se acuerdan? ¿A dónde estará esa parte?
Circunscribe el fragmento que se ha solicitado leer. Aquí empieza la parte donde el lobo dice plato de entrada, chanchito menor. Acota el universo de búsqueda. Orienta la búsqueda de las páginas y apela a las imágenes como referencias. Si es necesario, se indica la página directamente. Intervenciones de los docentes en los momentos de lectura de las niñas y los niños por sí mismos, una vez localizado el fragmento. Comparte la lectura leyendo una parte del enunciado y alienta a continuar. Yo le ayudo a leer, empiezo con lo que dice el chanchito y vos seguís con lo que dice el lobo. No pierdas el tiempo. El chanchito mayor siempre les repetía lo mismo cuando los retaba por la casa. ¿Se acuerdan qué les decía? Vamos a leerlo. Yo empiezo y ustedes siguen. Lee y señala. El aire, el fuego, Alienta a anticipar el contenido del texto. ¿Se acuerdan de lo que decía el lobo cada vez que soplaba? Anticipa algunas palabras incluidas en el enunciado propuesto para leer y pide que las utilicen como pistas para luego leer el enunciado completo. Fíjense en las tarjetas con los nombres de cada personaje para ubicar dónde habla cada uno. Propone reparar en otras marcas del sistema de escritura. Desde acá, desde esta raya de diálogo, empieza a hablar el chanchito del medio. ¿Qué le dice de su casa? Ofrece alternativas acerca de lo que puede estar escrito. Algunos dicen que no se cayó y otros que no se movió. ¿Qué dice allí? ¿No se cayó o no se movió? ¿Están seguros? ¿Cómo se dieron cuenta? Para la lectura de diálogos entre personajes, la o el docente pregunta o indica quién es el personaje que habla en cada caso, por ejemplo, registro de ámbar. Solicita que lean para sí mismos una parte del texto para que ante todo busquen significado y sepan qué dice en los que leerán en voz alta. Relee lo que dice un personaje y pregunta qué podrá contestarle el otro en el parlamento siguiente. Ante una anticipación correcta, pide que le muestren en el texto lo anticipado. ¿Desde dónde hasta dónde? Dice, ¿a dónde vas? Solicita verificar guiándose por los indicios provistos por el texto. ¿Podés marcar dónde dice eso? Busca donde dice abuela. La niña señala abuelita y la docente pregunta, ¿abuela tiene I? Solicita coordinar anticipación y verificación. ¿Te acordás qué le llevaba a la abuelita? Fíjate si puede ser. 2 posibilidades de organizar la escritura en parejas. Que cada niño escriba en su propia hoja y luego contrasten sus producciones. Que escriban en la misma hoja o en la misma computadora, alternando el papel de escribiente y dictante, lo que exige que se pongan de acuerdo en qué y cómo escribir. En los 2 casos, al releer lo que escribieron, se generan discusiones a partir de las cuales se producen reflexiones que no tendrían lugar si escribieran individualmente. La escritura colaborativa entre niños favorece que cada uno se plantee nuevos problemas e intente resolverlos. Nuestras investigaciones y experiencia han demostrado que el agrupamiento en parejas o tríos resulta especialmente productivo cuando los integrantes tienen conceptualizaciones cercanas acerca de la escritura. Las parejas cuyos integrantes están más distantes en sus conceptualizaciones de la escritura también pueden interactuar de manera productiva, siempre y cuando quienes están más avanzados se hayan apropiado de formas de intervención de la docente que favorezcan que el compañero piense. Progreso de los chicos en lectura y en escritura. Muchas investigaciones, no solo en lectura y en escritura, sino también en otras áreas, han mostrado que la cooperación entre pares contribuye fuertemente al avance del conocimiento de cada alumno. En relación con el sistema de escritura, esta contribución se ha evidenciado desde el comienzo de nuestras investigaciones didácticas. Anna Teberovsky, Ana María Kaufman y Delia Lerner, 1982. Cuando escriben juntos con el propósito de cooperar para producir la mejor escritura posible, los chicos ponen en común conocimientos diferentes sobre el sistema de escritura y sobre el lenguaje escrito y además enfrentan conflictos sociocognitivos. Cuando los niños interactúan con sus compañeros en situaciones de escritura, podemos inferir avances al observar que eligen a qué compañero pueden pedirle cierta información porque sospechan que conocen la respuesta. Rafael, como en la RA, leen lo que ha escrito su compañero y le hacen sugerencias para mejorar el texto.
Comienzan a usar estrategias habitualmente utilizadas por el docente en lugar de ayudar a sus compañeros, sustituyéndolos en la resolución de los problemas, dictándoles las letras de lo que quieren escribir, escribiendo o leyendo por ellos. Comienzan a proponer alternativas de escritura para que el compañero elija. Ofrece palabras en las que los otros puedan inspirarse, recordar en qué portador se encuentra la información buscada y hacer memoria de escrituras ya encontradas en otros textos. Dictar segmentos acompañados de indicadores ortográficos o gráficos. Hace bien la P, Cenicienta comienza con C. Pedir relectura de segmentos que se hayan modificado. Releer el texto producido para continuar escribiendo juntos de manera coherente. Intervenciones específicas para ayudar a avanzar en ciertas conceptualizaciones. Escrituras cuasi alfabéticas. Dar la totalidad de las letras que forman la palabra y solicitar que las usen todas. Relecturas reiteradas y sucesivas correcciones. Preguntar qué escribieron y leerles lo que efectivamente dice. Proponer una variante del ahorcado. Después de la primera escritura, poner rayitas, colocar las letras que el niño puso en los lugares correctos, pensar cuáles irán en los lugares vacíos. Para las escrituras silábicas, comparar diferentes escrituras para representar la misma sílaba a partir de las primeras escrituras de los chicos y promover la discusión para llegar a un acuerdo. Apelar a conflictos entre hipótesis con la diferenciación de escrituras para diferentes significados, con las hipótesis de cantidad o de variedad. Huo para búho y para burro, araña con 2 o 3 A. Recuperar intervenciones generales importantes, recurrir a fuentes de información, ofrecer varias letras posibles para resolver un conflicto cuando hace falta alguna consonante. En las escrituras diferenciadas, llevar a los chicos a reparar en cuáles letras utilizan. ¿Con cuál empezará esta palabra? Aleta. Si los chicos indican una letra que no es, la nuestra brinda información. Aleta empieza como Antonella, como Aldana. La maestra pregunta cuál es la última y los chicos modifican su escritura. El resto de la palabra queda como estaba antes. Pedir anticipación para llamar la atención sobre cuántas y cuáles. ¿Con cuántas irá? Aceptar las respuestas, ver cuántas pone en realidad. ¿Con cuál te parece que empezará? Llamar la atención sobre las partes y también sobre la correspondencia entre las partes de lo que escribo y la palabra que digo. Tapar partes de la palabra y pedir interpretación de la parte que queda a la vista. Ventajas de los agrupamientos flexibles y provisorios. Permiten a cada docente focalizar su atención en las necesidades particulares del grupo que toma a su cargo. Como el grupo de niños que necesitan mayor ayuda para avanzar es generalmente reducido, se hace posible comprender mejor cómo piensa y cómo se posiciona al leer o escribir cada alumno. Intervenir adecuada e intensamente para generar progresos. Promover el trabajo compartido entre niños cuyos conocimientos son diferentes pero próximos. Fortalecer los conocimientos de las niñas y los niños, así como llevar a cabo actividades de anticipación que las y los habilitan para participar más activamente en el trabajo de su grupo habitual. Brindan a todos los alumnos posibilidades de interactuar con docentes diferentes y ofrece a los docentes una excelente ocasión para poner en común sus miradas sobre niños con lo que todos han trabajado. Bueno, espero haber sido lo más clara posible. Esto es básicamente lo que se trabajó y sobre lo que se reflexionó en la capacitación. Antes de despedirme, me gustaría dejarles una frase que nos dedicó Delia Lerner, ya finalizando la capacitación. Y por último, me gustaría despedirme también con un pequeño videíto, un fragmento de la capacitación. Tomo muy en cuenta las últimas palabras de la señora Mirta Torres. Son muy lindas palabras y bueno, espero que les guste. Les mando un saludo a todos y muchas gracias por escuchar. Enseñar obliga a pensar, a consultar con otros, a estudiar. Enseñar, sobre todo cuando tomamos en cuenta a las chicas y los chicos como sujetos que piensan e intentamos que todos aprendan, es una práctica social de alta complejidad. Implica una intensa actividad intelectual. Y de responsabilidad por
la tarea que todas y todos estamos haciendo y por la decisión política. Las decisiones políticas siempre, lamento decirlo, se expresan en pesos. Si hay una decisión política, y bueno, que esté en los libros. Si hay una decisión política, y bueno, que vengan a Mar del Plata. Si hay una decisión, ¿se entiende? Y entonces eso, por supuesto que es una decisión política, que es una inversión política. Pero política no quiere decir de River o de Boca. Quiere decir, necesitamos que los nenes aprendan a leer y escribir al terminar segundo año. Y a los maestros y maestras de segundo los invitaremos cordialmente a tomar primero. No nos puede pasar, y ustedes saben que nos pasa, que el último maestro que toma cargo es el de primero, y por ahí ya es 6 de marzo, porque nadie quiere tomar primero. Acá somos todos ganadores del campeonato de primero y de segundo. ¿Sí? No podemos perder eso.